a poner en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu presencia, te pido que tu Espíritu Santo, te pido, Señor, que seas tú el que se mueva poderosamente en este lugar y que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que se entrone en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, hoy tengo la bendición de compartir una palabra acerca de la Navidad. Ya estamos muy próximamente a celebrar la Navidad. Y fíjate que en muchos países, o en la mayoría de los países, se celebra la Navidad. Pero yo me preguntaba, ¿sabrán el significado de la Navidad? ¿Comprenderán qué es lo que se celebra en estas fechas de la Navidad? O a veces lo hacemos por costumbre, o a veces lo hacemos por invitación. Inclusive hay países en los cuales celebran la Navidad aun cuando no creen en Jesucristo. Y veía yo ahorita en esta temporada, en Navidad, la mayoría de la gente piensa en vacaciones, en la playa, en comprar, en regalar, en la cena, que es la mayoría de las personas lo que se enfocan y pierden el objetivo principal del nacimiento de Jesucristo. Se olvida por qué se celebra la Navidad. En muchos lugares pasa toda esta situación. Están preocupados por la cena, ¿verdad? Por estrenar ropa. Están preocupados, muchas de los que trabajan en grandes empresas están esperando el aguinaldo. ¿Cuántos recibieron aguinaldo? Yo recibí aguinaldo también, gracias a Dios, ¿verdad? Y muchas de esas personas a veces reciben ese aguinaldo para pagar deudas y ese dinero ya está comprometido. Para muchos eso es la Navidad: comer, divertirse, y perdemos, les digo, el objetivo principal de la Navidad. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versos 7 al 14. Su primer hijo, su primogénito, dice: como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales, cuando el niño nació. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Y fíjate, en este versículo yo encontraba tres palabras muy poderosas que está anunciando el ángel a aquellos pastores. Primero les dijo que ha nacido su Salvador, el Mesías y el Señor. Eso es lo que puedo ver yo aquí en este lugar, ¿verdad? Entonces, la Navidad me recuerda que Jesús siempre busca un pesebre donde nacer. Y yo me preguntaba, bueno, a Dios Padre ¿se le habrá olvidado dónde iba a nacer su Hijo? ¿Acaso nuestro Padre Celestial no pensó en el mejor hospital de ese tiempo? ¿En un palacio? Si Él es el Rey de Reyes. Pero dice la palabra que Él vino a nacer en un pesebre, en un lugar insalubre, en un lugar donde hay animalitos, donde pues no hay nada limpio. Y desde ahí nos muestra la humildad de Jesús para venir a la tierra. Desde ahí Jesucristo nos está mostrando que Él vino a servir.
Y vino en este lugar, en ese pesebre que Él nació. Y entonces yo veía aquí algo muy importante, ¿verdad? El dueño del mesón no tenía lugar. Y muchos de nosotros podemos tener lugar para muchas cosas, pero no tenemos lugar para Cristo. Porque ponemos en lugar otras cosas en lugar que a Jesucristo. Entonces yo veía aquí algo muy importante, que Jesús tuvo que nacer en un lugar sucio, en un lugar oscuro, lleno de inmundicias, lleno de pecado, de odio, de rencor, de resentimiento, que es el corazón del ser humano, donde Jesucristo viene a nacer. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, este es el pesebre, el corazón, un lugar donde hay odio, rencor, resentimiento, y es ahí donde vino a nacer Jesucristo ahora. ¿Cristo está en tu corazón? Es ahí donde me sorprende lo que Dios hace, porque en ese pesebre, que no era el lugar pues adecuado para el Hijo de Dios, fue a nacer ahí. Y ese lugar, que era un lugar oscuro, insalubre, lleno de inmundicia, lleno de muchas cosas, Dios lo transformó en un lugar de adoración. Y eso es lo que tú y yo hoy tenemos en nuestro corazón a Cristo Jesús. Es en el corazón donde cantamos, donde adoramos con todo nuestro corazón. Y este corazón donde había resentimiento, odio, rencor, muchas cosas que había dentro de mi corazón, Dios lo transformó en un altar de oración, en un altar de adoración. Por eso nosotros los cristianos ya tenemos a Jesús en este pesebre de nuestro corazón. Ya sanó, ya el Señor nació en nuestra vida. Y al igual que en la primera Navidad, también los ángeles se regocijan cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando tú y yo lo recibimos, nos arrepentimos, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de señores y hoy vive en mi corazón, Dios me ha perdonado de todo lo que haya hecho. Tenemos a Jesús como Salvador, pero muchas veces no lo hemos dejado crecer. Queremos seguirlo teniendo en el pesebre, ahí. ¿Por qué? Porque no lo dejamos crecer para que se convierta en el Rey de nuestra vida. No lo hemos dejado crecer para que Jesús sea el que dirija nuestros pasos. Lo queremos tener siempre en el pesebre. Y nosotros hacer de nuestra vida lo que queramos. Porque no queremos que Dios gobierne mi vida. No quiero que Él tome el control de mi vida. O entre paréntesis, sí Señor, lo que tú digas. Pero a veces hago mi voluntad y no lo dejo crecer. Y fíjate que por no permitirle al Señor crecer en nuestra vida, es que muchos hemos cometido grandes errores, de los cuales cada final de año nos estamos arrepintiendo y estamos pidiendo perdón a la familia. Perdóname porque fallé, perdóname porque me equivoqué. ¿Qué pasó en nosotros por no permitir que Jesús saliera del pesebre? ¿Qué pasa? Y lo primero que pasa es de que no crecemos en sabiduría. La sabiduría, quiero explicarla en dos sencillas palabras, y es saber cómo. Muchos este año quisieron arreglar su matrimonio, quisieron criar a buenos hijos, corregir a sus hijos. Muchos en este año también quisieron dejar un vicio, salir de deudas. Pero ¿sabes qué? No lo logramos o no lo lograron. Simplemente porque no supimos cómo. Pues nos hace falta sabiduría. También tomamos decisiones inmaduras. Nosotros, por no dejar que Jesús crezca en nuestra vida, hemos envejecido. Hemos llegado a edades adultas y hemos cometido errores infantiles, tomando decisiones inmaduras, peleando, criticando, señalando, acusando, peleando entre la familia, odiándonos, peleando por una herencia y muchas cosas más.
y ya estamos grandes. Y venimos a la iglesia y aún cometemos errores. ¿Por qué? Porque no hemos dejado crecer a Jesucristo en nuestra vida. Otro punto es que nuestra vida no ha sido agradable a Dios. Nosotros, dice aquí que Jesús crecía en gracia para con Dios, es decir, su vida era agradable al Señor a medida que crecía o que su edad avanzaba. Vivía una vida plena para la gloria de Dios, todo lo contrario a nosotros. Hemos ido creciendo en lo espiritual, pero no hemos madurado. Venimos a la iglesia, nos congregamos, todos los que servimos, pero a veces no maduramos. Y cuarto punto, no somos agradables a nuestro prójimo. A veces mi carácter me gana. A veces también soy insoportable. Mi temperamento no es de gracia, sino de desgracia. Y eso me hace no dejar crecer a Jesucristo. Por eso, iglesia, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo me puedo entonces sacar a Jesús del pesebre y dejar que crezca en mi vida? ¿Cómo? Y lo buscaba, y la respuesta, pues todo está en la Biblia. Juan 3:30 dice, ¿qué dice ahí? Es necesario que Jesucristo crezca en mi vida y que yo mengüe. Ahí está la clave. Para dejar que Jesucristo crezca, yo necesito menguar. Yo necesito que Jesucristo tome el control de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mis finanzas y de todo lo que me rodea. Jesús crece en nuestra vida cuando tú y yo menguamos. Y para que Jesús crezca en nuestra vida, la palabra menguar es la clave. Y menguar significa irse consumiendo poco a poco. Y es ir dejando mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de tomar las decisiones. Es ir dejando que Jesús tome el control de mi vida. Para que el Señor crezca en nuestra vida, nuestro viejo hombre tiene que irse consumiendo día tras día. Nuestra vieja naturaleza debe ir desapareciendo cada día. Y el apóstol Pablo nos dice cómo podemos menguar cada día para que el Señor reine cada día en nuestro corazón. Gálatas 2:20. ¿Qué dice ahí? A ver, fuerte todos. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Hácelo fuerte al Señor. Dice otra versión: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la manera de ir menguando, iglesia, de ir consumiendo mi carácter, mi actitud, los vicios, si hay algún vicio, los chismes, la mentira. Es como tengo que ir menguando. Por eso, iglesia, debemos sacar a Jesús del pesebre y dejemos que crezca en nuestro interior. Por eso en esta Navidad debemos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? La Navidad, iglesia, nos habla también del amor de Dios. Por eso esta palabra le puse del pesebre a la cruz. Porque en el pesebre nació Jesucristo, pero se nos olvida que Jesucristo no se quedó ahí. Hubo un propósito, hubo un tiempo, hubo un proceso
en el que Él crecía en estatura, en gracia y en sabiduría, dice la palabra. Y Él no se quedó ahí. Mucha gente celebra esta Navidad arrullando al niño Jesús, pero Él no está ahí. Él ya no está ahí. Pasó su proceso. Y del pesebre llegó a la cruz. Por amor a ti y por amor a mí. Y Juan 3, 16 y 17 dice la palabra de Dios: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino ¿para qué? Entonces, el propósito de la Navidad es que Jesucristo vino y murió por ti, por mí. Fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y ese es el verdadero propósito de esta Navidad, que nació para morir por cada uno de nosotros. Damos un fuerte aplauso al Señor. Entonces, iglesia, esta es una historia de amor. Otra versión dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo murió por amor a la humanidad, por amor aún a aquellos que no los conocen. Por ellos murió Jesucristo, por toda la humanidad. Aquí nos dice para que la gente sea salva. Y para que tú y yo tengamos vida eterna. Para eso vino Jesucristo, para eso nació, para eso vivió haciendo milagros aquí en la tierra, pero para eso murió, por amor a cada uno de nosotros. La Navidad, iglesia, entonces es una historia de amor incondicional de Dios para cada uno de nosotros los pecadores. Un amor tan grande que fue capaz de enviar a su Hijo único a este mundo a pagar por el pecado y la maldad de toda la humanidad. Desafortunadamente, muchas personas no comprenden esto. Y en esta época, mucha gente se siente triste, deprimidos, pensando que nadie los ama, pues no van a recibir un regalo, o porque nadie los visita, o porque no pueden comprar ropa, juguetes. Pues no comprenden que la máxima muestra de amor de Dios para ellos no es la cena, no es la ropa, no es el dinero, sino es Jesucristo. Eso es lo que a veces no entiende mucha gente. Por eso mucha gente celebra la Navidad sin darse cuenta el motivo, el propósito que Jesús vino aquí a la tierra. Eso es lo que se ha perdido en esta humanidad, más que vanidad y vanidad. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, haciéndonos hijos de Dios por medio de la salvación de aquel que vino a darnos libertad. Generalmente, en esta época siempre se habla del pesebre, en el cual fue puesto Jesús cuando Él nació. Ese pesebre que es símbolo de pobreza y de humildad, pero se nos olvida hablar del reino, de la gloria, de la majestad que el Hijo de Dios tuvo que dejar para cumplir el propósito redentor. Jesucristo estaba cómodo en el cielo. Él es Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, pero Él dejó la comodidad del cielo para venir aquí a la tierra, para cumplir ese propósito de pagar por cada uno de nosotros, por redimir el pecado. Él dejó todo. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo dejar nuestra comodidad en nuestra casa para venir a la iglesia. A veces es más cómodo estar descansando con 2, 3 cobijas, viendo una película, que venir a la iglesia. A veces hay más importancia en otras cosas que venir y recibir una palabra de Dios. Pero Jesucristo nos puso el ejemplo, dejó toda comodidad
dejó todo. Porque la Navidad, iglesia, nos recuerda que el amor del Padre hacia nosotros al enviar a su Hijo. Celebrar con júbilo y alegría. Si la fecha es la verdadera o no es la verdadera, no es lo más importante, iglesia. Porque mucha gente dice es que en estas fechas no nació Jesucristo, pero lo celebran en todo el mundo. Lo más importante para lo que sí es verdadero es que el Padre envió a su Hijo al mundo como muestra de amor incondicional por la humanidad. Iglesia, la Navidad nos recuerda que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él no vino, dice, por los sanos, sino Él vino por lo que estaba perdido. ¿Por qué vino Jesús al mundo? A salvar y buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Sin Cristo estaba perdido, viviendo una manera muy mala, definitivamente. Pero cuando Cristo nace en mi corazón, Dios transforma mi vida. Y hoy le damos gracias a Dios, porque estamos en esta casa, en este lugar donde Dios nos ha sembrado. Y ese es el más grande propósito del nacimiento del Hijo de Dios en este mundo: traer redención y salvación para este mundo pecador, para todo aquel que cree en Él. Ese es el propósito, iglesia. Lucas 19:10 dice la palabra: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Ese es el propósito de la Navidad, venir a rescatar a los que están perdidos. Tú y yo ya estamos en la iglesia, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar a aquellas personas que no conocen? La Navidad no se trata nada más de poder cenar, disfrutar, convivencias, sino llevar las buenas noticias a aquellas personas que aún no conocen de la palabra, a la familia, a los amigos, a los vecinos y a todo mundo que tú conozcas. Háblale de las buenas noticias, háblales de Cristo, diles cómo Dios restauró tu vida, dile cómo Dios sanó tu corazón, pero háblalo con fe. Jesús no vino a este mundo. Jesús no vino para que el mundo tuviera un motivo para intercambiar regalos. Jesús no vino a este mundo para que la gente usara ropa nueva. Jesús no vino a este mundo para que la gente comiera una cena especial. Y principalmente tenemos que comprender que Jesús no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Juan 3:17: porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvar a la gente. A eso vino Jesucristo, a salvarnos, a redimirnos. Por eso, iglesia, yo te pregunto, ¿por qué celebramos los cristianos la Navidad? ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, nació en Belén, murió en una cruz y resucitó al tercer día para que los perdidos, es decir, para cada uno de nosotros, pudiéramos tener vida eterna. Si eso no es motivo suficiente para celebrar, no hay otro más grande en el mundo. La palabra de Dios nos habla en Filipenses 2, del 6 al 8, y dice la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el principal motivo por el cual Jesús vino a nacer a la tierra. Del pesebre pasó a la cruz, en donde tú y yo estábamos condenados a morir por el pecado, pero Él tomó todo nuestro pecado y lo llevó a la cruz del Calvario. Y tú y yo hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido salvados de morir en una cruz, porque Él ya lo hizo. Pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente nada más celebra el nacimiento,
Y qué bueno, pero en esta Navidad, aquí también aprendí que el festejado es Jesucristo, no es la cena, no es el alcohol, no es la ropa, no son los juguetes. ¿Cuánta gente en esta temporada en su arbolito empiezan a poner regalos y empiezan a decir que Santa Claus los trajo? Y la televisión y todos los medios están bombardeando a la gente que tienes que estrenar ropa, que tienes que comprar, que tienes que endeudarte, que tienes que dar un regalo, cuando el mejor regalo ha sido Jesucristo en nuestro corazón. Cuando lo mejor fue que Él dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Pero eso no lo ven. Es más fácil comprar regalos, regalar, dar, porque todo el mundo así lo hace. Y aquí en Filipenses dice la palabra que Él dejó esa comodidad. Él vino a morir por ti, por mí. No estimó ser, dice, en forma de Dios. No estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Cuántas veces tú y yo nos aferramos a algo y no queremos soltar tiempo, dinero, esfuerzo para venir a la iglesia? Hay veces la gente me dice: pastor, es que no tengo coche. Y los carros y las motos y las urban y todo eso. Nosotros ahorita no tenemos carro y nos movemos en moto, en taxi, en lo que sea. Pero no podemos dejar de venir y recibir una palabra de Dios porque no tenemos carro. Nos aferramos a algo, nos aferramos a alguien y a veces no queremos soltar eso que nos está haciendo daño en nuestra vida. Dice aquí la palabra que Él se despojó de sí mismo. Y hablaba yo de menguar, de que necesitamos dejar que Jesucristo crezca en nuestra vida, que Él tome el control de nuestra vida, que Él siga avanzando, que lo dejemos crecer. El Padre nuestro al final dice: Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios? Mucha gente a veces no viene a la iglesia. ¿Cuántos se van a ir de vacaciones? No levante su mano. Pero ¿cuántas en esta fecha dicen: nos vamos, nos olvidamos, hoy no quiero ir a la iglesia? Bueno, no pasa nada. ¿Y si mañana viene Jesús? ¿Y si pasado mañana viene Jesús? Y dices: bueno, pues no pasa nada. Pues claro que no va a pasar nada porque no te vas. Por eso es tan importante siempre estar en la obra de Dios. Dice entonces que Él se hizo siervo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir, a dar, sin esperar nada a cambio? Necesitamos estar dispuestos a morir a mí mismo para que Jesucristo crezca. Dice que Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no queremos ir a la cruz. Nosotros no queremos morir a nuestra carne. A nosotros nos cuesta trabajo. Él fue obediente. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes aquí? Tampoco alce su mano. Nos cuesta trabajo la obediencia, venir, recibir la palabra. Los jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes son obedientes a los papás? Cuesta trabajo la obediencia. Si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo, a los jóvenes también. Pero ¿cuál es el mejor ejemplo? El de Jesucristo. Que Él dijo que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, iglesia, la Navidad no se trata nada más de reunirnos, no se trata nada más de cenar, no se trata nada más de estrenar, no se trata de dar regalos, se trata de recordar el mejor regalo que nos dio el Padre, la vida de su Hijo Jesús. De eso. Por eso, iglesia, aquí también hemos aprendido que en esa noche de Navidad oramos, le damos gracias a Dios porque es su cumpleaños. Cuando alguien cumple años, ¿cuántos de los que estamos aquí le llevamos un regalo al cumpleañero, a la cumpleañera? Vamos a la fiesta, bailamos, nos gozamos. Ese día, el 24, hay que darle lo mejor a Dios. Y lo mejor es nuestro corazón, nuestra obediencia.
El que Él pueda ver que tú y yo le adoramos, el que Él pueda ver que exaltamos su nombre. Entonces, iglesia, la Navidad no nada más es una cena, la Navidad nada más no ver que fue en el pesebre que nació, sino que del pesebre fue a la cruz. Por eso esta palabra se llama del pesebre a la cruz, porque se nos olvida. Podemos estar contentos, sí, la Navidad, y bailar, y algunos que les gusta tomar coca. Y están tan felices, pero se nos olvida que no se quedó ahí, sino que fue a la cruz. Y tú y yo, iglesia, cada día necesitamos menguar para que Jesucristo crezca en tu vida y en mi vida. Amén. Jesús vino, iglesia, para morir y murió para salvarte. Ese fue el propósito. Ese es el propósito de la Navidad, que Jesús vino para morir y murió para salvarte y para salvarme a mí. Así es que necesitamos recordar cada día. Y esto no es nada más cada Navidad. Esto es todos los días que tenemos que menguar. Esto es todos los días que tenemos que morir a mi carne, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y necesito ir a la cruz y necesito morir para que yo mengüe y Cristo sea el que crezca y Cristo sea el que gobierne mi vida. Amén. Iglesia, vamos a ponernos de pie. El propósito de la Navidad, iglesia, es reconocer a Jesús como el único camino para llegar al Padre. Es reconocer que a través de la cruz del Calvario recibimos el perdón de pecados. La llave que abre la puerta de la bendición es Cristo. El mejor regalo que le puedes dar a Jesús es entregarle tu vida, y entendiendo que la Navidad es más que una fiesta, es salvación, es vida eterna, es Jesucristo, y Él tiene buenas noticias para ti. Tiene paz, tiene gozo. No esperes más y entrégale tu vida. Recíbelo hoy en el pesebre de tu corazón. No esperes a que pasen problemas. No esperes a que ya no puedas con tus problemas, con tus necesidades. No esperes, sino empieza a cambiar. Empieza a servir. Empieza a dar. Empieza, iglesia. Este es un tiempo en donde Jesucristo se dio y tú y yo necesitamos dar. Necesitamos involucrarnos más en las cosas de Dios, venir más cada día. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo más palabra es cuando yo empiezo a menguar más. Pero si vengo cada semana, no me alcanza para el resto de los días. Iglesia, el verdadero propósito de la Navidad se trata de Jesús y no de mí. Se trata de Él, porque Él fue a la cruz, porque Él murió. Nadie más murió por ti y por mí. Entonces, cuando festejamos la Navidad, debemos recordar el gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Necesitamos recordar que por amor a ti, por amor a mí, Él dio su vida. Necesitamos recordar que necesito menguar yo para que Él crezca en mí. Y necesito cambiar, pero también necesito servir, involucrarme cada día más en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un tiempo de redimir. Es un tiempo de entregar nuestros pecados al Señor. Él ya los ha recibido. Él ya los llevó a la cruz del Calvario. Pero también a nosotros nos toca decir: sí, cierto, te necesito. Con mis fuerzas no puedo. Yo necesito de Cristo. Yo necesito de Dios para poder salir adelante. Mi vida sin Cristo no es nada. Mi vida con Cristo lo es todo. Pero necesito, y necesitamos cada uno de nosotros cada día menguar, y que Cristo siga creciendo en tu vida cada día. Así es que alza tus manos y vamos
adorarle, vamos a exaltar su nombre.